Buenos días, de nuevo. Me disculpo por la demora, pero mi computadora a ver si se revela, ustedes entenderán. Tengo días en los que no me respondí. Buenos días, doctora. ¿Cómo les fue con la película? Buenos días, Bien, buenos días. doctora, Bien, yo no doctora. me disfruté, la Bien, verdad. doctora. Estuvo buena o no? A ver, ¿qué dice? Sí, estuvo bueno. Bueno, me alegra que les haya gustado. A mí, como les dije hace 8 días, me encanta. Esa película me la he visto 1000 veces y cada vez que me la veo encuentro algo diferente o algo chévere o me acuerdo de cosas muy interesantes cuando la veo. Entonces, espero que la hayan disfrutado mucho, espero que la vuelvan a ver, recomiendo verla más de una vez, porque sí es de esas películas que uno se ve y no, pues, no se cansa de encontrarle cosas diferentes. Hoy vamos a hacer entonces un pequeño conversatorio sobre la película y vamos a intentar como enlazar un poquito los conceptos que vamos a trabajar o que trabajamos en el texto que les envié, que se llama Diferenciando entre ética, moral y derecho, para después, dentro de 8 días, no se me afanen, ya afianzarlos y como concretar muy bien esos conceptos. Pero entonces la película o esta intención que tenemos hoy es hablar de lo que vivimos o lo que sentimos cuando vimos la película y a raíz de eso, con esa excusa, podremos entonces como conversar sobre esos temas. Esperemos unos minuticos más que todavía hay compañeritos entrando y ya empezamos. Listo. Entonces, vamos a acordarnos un poquito y a tomar las notas que ustedes tomaron cuando hicieron la película, si siguieron las recomendaciones, siguieron la película y vamos a empezar un poquito a pensar sobre qué nos gustó, qué no nos gustó. Yo les voy a contar, digamos, el inicio de la película porque es muy interesante el contexto que hace. Como saben, la película es del 98, creo, 1998, yo les puse ahí la fecha. Y la película entonces nos muestra el contexto de finales del siglo XX para empezar el siglo XXI. Ustedes todavía no habían nacido o estaban bebecitos en esa, no habían nacido tal vez en esa época. eh, y entonces pues no recuerdan y por eso quiero hacerles también de pronto esa contextualización de en qué momento histórico está la película. La película nos muestra al principio como un panorama de lo que ocurría en esa época. Digamos que era un momento en el que había mucha ansiedad, similar a lo que estamos viviendo ahorita con todo esto de la pandemia,
pero en la época, digamos, la ansiedad o la preocupación era por los temas que nos muestran ahí al principio en esos flashes de noticias y cuando el protagonista está haciendo como zapping ahí en la televisión. Entonces, nos muestran que están en guerra, están la guerra pues en Irak, está el VIH en su pleno apogeo, todo el mundo está muy preocupado por esa pandemia que también empezaba a expandirse muchísimo, había mucha ansiedad y mucha preocupación, había mucha ansiedad también por el cambio de siglo, porque toda situación cuando cambiamos de siglo, de época, de circunstancia, como que es un momento en el que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Había incluso preocupaciones por rumor que se llamó el Y2K, yo no sé si alguien sabe qué significa eso, o el Y2K, el fenómeno Y2K, ¿alguien recuerda o sabe o ha escuchado sobre eso? Ni idea. Bueno, entonces el fenómeno Y2K era un rumor que se hizo muy fuerte y lo que decía era que las computadoras fueron programadas solamente hasta 1999 y que después cuando fueran a cruzar al 2000, las computadoras iban a como a desconfigurar y entonces iban como a reiniciarse y entonces se pensaba que se iba a reiniciar todo el sistema global y pues en ese momento y ahora todo lo hacemos por internet, dependemos exclusivamente de internet, se pensaba que iba como a reiniciarse todo y que probablemente pues habría una caída económica y una caída de las finanzas y pues que iba a ser una crisis tenaz. Entonces del 99, 98, 99 y finales pues todo el mundo estaba súper preocupado por el fenómeno Y2K. De hecho, muchas personas se prepararon, guardaron archivos, hicieron copias de seguridad para evitar pues que se perdiera información. Entonces, esa ansiedad que viven en esa época como una época convulsionada, difícil, estresante, es la que está en el contexto histórico de la película y es la que nos muestran al principio el protagonista cuando está mirando televisión y cuando está como triste o se siente desafortunado con lo que le está pasando, ¿cierto? Además, obviamente, pues nos muestran el contexto del colegio, de la parte como de las vivencias de los adolescentes en eso que también tienen, digamos, diferentes situaciones difíciles. Entonces, el protagonista se siente como amargado, aburrido y no cómodo con el tema. Y se obsesiona con una serie de televisión que se remonta a los años 50. Eso también es importante como contextualizarlo al principio, porque los años 50 son llamados la época dorada. ¿Y por qué se llama la época dorada de los años 50? ¿Quién sabe? ¿O quién se imagina? Porque en esos años hay como un cambio muy grande por parte de la juventud. Ahí es como cuando Ajá. los jóvenes empiezan a cansarse de las costumbres que tienen hasta ese momento y empieza todo el tema del rock. Uh-huh. Entonces los jóvenes se van como por todas esas ramas y los adultos como que sienten que el mundo se empieza a descontrolar porque está como todo ese cambio de valores y ya todo está pues en el margen del rock and roll, donde todo les parece mal, donde les parece que son cosas muy extremistas por parte de los jóvenes. Ujú, muchas gracias, Laura. Exactamente. La época de los años 50 además están recién la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Se viene de un momento histórico muy duro y obviamente para los países norteamericanos y europeos es una época de reconstrucción de sus ciudades y de sus sistemas económicos y están como en el pico, subiendo en la escala, digamos, de vida, después de haber estado años, porque las guerras fueron muy seguidas, la primera y la segunda, y dejaron a las personas empobrecidas y con situaciones muy difíciles. En los años 50 ya empieza como el pico de recuperación y todo el mundo se siente como optimista con respecto al futuro. Es el espíritu de los años 50. Hay además todo un boom, digamos, como con respecto a la, eh, a la modernización y la industrialización
de muchos aspectos de la vida cotidiana y hay muchos cambios culturales y sociales como los que están mencionando Laura para hacer que esa época sea súper importante y que sea de un contraste fundamental que da inicio, digamos, a los años 60 y bueno, después hablamos de historia que es muy interesante. Entonces, ese es el contexto. Entonces, el protagonista se me olvidó cómo es que se llama, ¿alguien se acuerda? Yo tengo aquí el nombre. David. David, gracias. Entonces, David está, claro, digamos que tiene una nostalgia de esa época y quisiera como sentirse allá y se obsesiona o está muy pegado a esa serie como nos pasa ahora a todos nosotros, nos pegamos de una serie y nos enganchamos ahí, pues él está entonces enganchado con esta serie que se llama Pleasant Beach. Ahí pues nos muestra también el contraste con su hermana, que pues está al contrario feliz, digamos, en su época y viviendo toda digamos, el momento de la adolescencia y de los años 90, que es como nos lo pintan exactamente allí, una época, digamos, de abrirse a la sexualidad y abrirse a muchas cosas interesantes. Entonces la película es muy, muy bonita porque es, digamos, nos muestra esos dos parámetros muy interesantes. Entonces, bueno, y luego entonces en la película pues ocurre ya este evento mágico y misterioso que es el daño del control remoto y el ingreso a ese mundo de Pleasantville. Uno está feliz, David está feliz porque puede regresar y pues la hermana no tanto porque pues evidentemente para ella sí es un retroceso fundamental. ¿Qué pasa entonces ahí al principio de la película? Vamos entonces al principio, ¿cuál es ese choque que se encuentran ellos dos al llegar a Pleasantville? Ah, bueno, antes de que empiecen a participar, si de pronto pues pueden ir levantando la mano o van hablando, pero si van a levantar la manito, entonces necesito ayuda de alguien, puede ser un moderador, moderadora, que me ayude a como a organizar la palabra porque a mí me enreda y yo soy súper confusa con eso. Y la segunda cosa que les iba a pedir es que porfis cuando hablen, pues prendan la cámara un momentico para verlos, conocerlos, saber cómo hablan y luego a la par. ¿Listo? Ay, Lenny, bajaste la mano. Yo, doctora, le colaboro como moderador. Muchas gracias, Santiago. Entonces, Lenny, porfi, comienza tú que Lenny, levantaste la manito. está bien, no prendas la cámara, pues. Yo la prendo ahorita, profe, es que estaba arreglando una cosita, entonces pues me da pena. Para empezar, pues lo primero que ellos ven que genera como un choque es que todo está en blanco y negro. Ajá. Es como la primera reacción que ellos tienen como que, oye, ¿por qué estamos en blanco y negro? Uh-huh. Pues ya más adelante muestran los otros choques que son como las reacciones que presentan los demás personajes que están dentro de Pleasantville, que son como demasiado básicos y lineales, como que si cambias algo dentro del plan que ellos tienen, como que se estancan y no saben qué hacer. Entonces, perdóname, te voy interrumpiendo. La primera parte, entonces, el blanco y negro, ¿qué significa? De todas maneras, uno cambiarse de un mundo a colores a un mundo en blanco y negro, es como simplificarlo, ¿cierto? Es dar un salto a un mundo que es mucho más simple, como está diciendo Lenny, mucho más o contrastado, digamos, con un mundo mucho más rico en el sentido de que más diverso por aquello del color. ¿Qué más pasa entonces ahí al principio? Valentina. Bueno, pues que ellos también tuvieron un choque porque comienzan a ver también un mundo como muy perfecto. Ven los que jugaban baloncesto, que siempre encestaban perfectamente, ven que no había fuego, ven que la preocupación de los bomberos solo era si un gato se subía en un árbol. Entonces, o sea, ellos se vieron como en un choque de un mundo que era totalmente desconocido, era algo que para ellos no era normal. O sea, uno normalmente vive en un caos y pues llegaron a un lugar donde todo era muy pacífico, tranquilo y pues fue como muy extraño para ellos. Uh-huh. Y Gloria. Me pareció, digamos, que después de que, pues lo que dijo Valentina de lo de las encestar y todo, entonces cuando, digamos, David pues no hizo las cosas como se suelen hacer en el trabajo,
y el jefe las hizo, entonces empezó a cambiar como pequeñas cositas que como que empezaron a cambiar y de repente entonces ya no encestaban, de repente ya empezó como a surgir cosas diferentes que cambios que asustaron pues a las personas y no sabían cómo actuar como frente a eso. Exacto, entonces ellos entran a irrumpir en un mundo que es muy organizado, que es un mundo regular, es un mundo tranquilo y que no tiene ningún cambio. De hecho, todos hacen lo mismo todo el tiempo, todos tienen las mismas acciones, se saludan igual, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, no sé qué, señor, no sé qué. Eh, Todos llegan a la misma hora, al mismo lugar, hacen las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegan, inevitablemente, aunque al principio dicen, no, tenemos que seguir igual, no podemos alterar este mundo, es la idea inicial, pero luego cuando ya, pues es inevitable que su llegada empiece a alterar las cosas que están ocurriendo en ese mundo, ¿cierto? Entonces, pero primero, ¿qué le pasa a los protagonistas, cierto? Jane creo que se llama la hermana, ¿cierto? Jane. Jennifer. Jennifer, gracias. Jennifer, cuando va al colegio, o sea, al principio como que no, pero yo cómo me voy a vestir así, yo no, esto no tiene sentido, yo no puedo meterme en una saco aquí y tener que hacer lo que hacen los demás cuando yo quiero hacer lo que yo quiero vivir el mundo como yo lo quiera vivir. Entonces, para Jennifer es muy difícil meterse en esa cajita, como reducirse a un comportamiento específico y si lo vamos conectando con lo que nos pasa en la sociedad, en algunas situaciones a nosotros nos exigen meternos en un esquema, ¿cierto? Nos exigen que tengamos que comportarnos acorde a ciertas circunstancias, nos exigen que sigamos el patrón y que no alteremos esas circunstancias que hacen parte como de ese mundo en el que estamos incluyendo. ¿Qué pasa entonces cuando Jennifer va al colegio y pregunta, bueno, están en la clase de geografía y dicen aquí está la calle, aquí está la otra calle, y entonces Jennifer empieza a hacer preguntas extrañas, como por ejemplo, ¿qué pasa después de que se acaba la calle? ¿Cierto? Y todos dicen, no, pues obviamente vuelve a empezar, ¿cierto? Entonces es un mundo circular y cerrado, no hay una afuera, es un mundo completamente circunscrito a sí mismo. Y eso pues tiene unas ventajas que es que todo es regular, todo es tranquilo, todo es cómodo, no hay peligro, lo que estaban diciendo de los bomberos, no hay temor, no hay miedo, hay muchas cosas que son chéveres, digámoslo así, que uno podría verlo chévere y David evidentemente está muy contento porque se siente cómodo, no hay riesgos aquí, todo está planeado, todo está seguro, pero también pues tiene unas desventajas y es que no hay más allá, ¿cierto? No hay otras cosas que pensar, otras cosas que vivir y eso le cuesta mucho trabajo a Jennifer. Ahora sí, Santiago, ayuda. ¿Quién sigue? Carol, tú habías pedido la palabra ahorita. Sí, que yo lo que quería decir era pues algo que también ya estaba diciendo la doctora y era eso que pues a mí me parecía interesante en esa parte que empieza como el cuestionamiento y de ver que eso también sería ahora, que el hecho de muchas veces alguien hace una pregunta y el resto es como, no, es que ya está instituido de esta forma y usted no tiene derecho a pensar diferente porque ya está hecho de esta forma. ¿Sí? Entonces a mí me parecía chévere que a medida que iban haciendo preguntas extrañas, la gente iba teniendo reacciones y usualmente como agresividad, pero esa agresividad como basada en ese miedo de es que como yo no conozco algo más allá de lo que ya tengo, entonces pues no lo voy a cambiar porque es desconocido, entonces no quiero hacer cosas nuevas porque son desconocidas. Exactamente. Entonces allá todo lo que sea extraño, pues me produce temor, ¿cierto? O todo lo que venga como con una idea loca, yo le voy diciendo, usted está como chiflis o me amenazas mi equilibrio. Pues si yo estoy en un equilibrio aquí, todo es seguro, todo es tranquilo, empiezas a amenazar mi equilibrio. Muchas veces no sabemos qué hacer con eso. ¿Cómo le pasa en la heladería o en el sitio pues de comida cuando dicen, cuando no llegaste, yo ya no sabía qué hacer, ¿cierto? Porque tú llegas y pones las hamburguesas y yo limpio y entonces qué, y ahora yo quedé como, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cuál es si el otro cambia, yo
¿dónde quedo? Y entonces empiezan a ocurrir ansiedades y son diferentes las reacciones que tenemos con respecto a lo nuevo y a lo diferente. Algunos nos podemos emocionar con lo innovador, otros podemos como tratar de devolvernos y decir, no, espere, o sea, yo quiero que todo siga siendo organizado, que todo siga siendo así seguro y tranquilo. ¿Quién más? Juli Durán iba a decir algo. Juliana. Doctora, también en la escena en que David está hablando con el muchacho como capitán del equipo, que le está Sí. comentando que él quiere salir con la hermana, cuando él le dice que no sería lo mejor, como que rompe su esquema de lo que es, o sea, de lo que debía pasar y de lo ideal, y ya se frustra y no le salen las cosas como deberían ser porque ya no logra encestar. Esa pelota que no logra encestar, que todo era perfecto porque no se quebraban los vidrios, porque siempre se encestaba, vemos que ya ellos dicen que no la toquen y se va como aislada, como que no toman una decisión frente a esas circunstancias que alteran su entorno natural. Uh-huh. Entonces hay una disrupción en ese ambiente controlado, ¿cierto? Todo era tranquilo. Además, pongámoslo también en el ambiente de los valores, digamos, entonces hay unos valores establecidos, ¿cierto? Las muchachas se comportan de esta manera particular. David siempre está preocupado porque Jennifer está más, digamos, buscando enlazarse con los muchachos y le gusta el uno, le gusta el otro. Allá todos, digamos, los valores en torno a esto estaban muy planos, porque además pues es una serie de televisión, familiar, entonces no tener ese contexto sexual que luego se va introduciendo a medida que estos personajes ingresan a este mundo. Entonces, pues hay una, digamos, una disrupción, una afectación de ese mundo en muchos niveles y dentro de eso pues está también lo relacionado con los valores, ¿cierto? Hay cosas que son así, deben ser así, el deber ser aquí es muy importante y lo vamos entonces relacionando con los temas que vamos a ver hoy. La moral empieza a ser muy importante porque es lo que debemos hacer, ¿cierto? Las cosas que están instituidas como sociedad, esos acuerdos que tenemos todos para comportarnos de esta y esta manera o para vestirnos de estas y estas maneras, para hacer cosas de una forma. Y esa moral está instituida y no está escrita en ninguna parte. O sea, no hay un código que diga, bueno, a veces en la parte religiosa hay códigos morales, pero en general pues está tan instituido que nadie se pregunta siquiera por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué nos vestimos así, por qué nos saludamos así, por qué nos comportamos así, ¿verdad? Entonces el mundo sigue siendo plano y si seguimos así, pues no hay cambio, no hay transformación, pues porque todo sigue siendo igual. Miguel, ahorita ibas a hablar. Sí, yo quería aportar una parte a lo que dijo Carlos sobre la agresividad, pues que me parecía interesante cómo en una sociedad que era en un principio muy tranquila y que pues tenía, o sea, que todo se veía como una rutina en la que nunca se tenía como un conflicto, empezaba y que con esta inserción de lo que era todo lo sexual y que esta sociedad no lo conocía, se empezó a ver la perversión pues de esa población, porque empezaban, digamos, a acosar a la mamá de David, a las otras mujeres, a decirle cosas, y eso antes pues nunca se veía. Pues además de que obviamente había muchas cosas buenas como el patrón de David que empezó a conocer el arte, o la señora que empezó a ver más como el disfrutar la vida. Ellos también se empezó a introducir como la perversión junto con, o sea, como que eso va muy ligado al humano, a pesar de que uno siempre encuentre cosas muy buenas y que hay placeres de la vida, eso también se puede trastornar y cambiar hacia el mal, o sea, hacia cosas que pueden ser malas y que pueden corromper una sociedad fácilmente. Exacto. Entonces, ese choque con lo nuevo nos genera, como decíamos ahorita, muchas reacciones diferentes. El dueño de la heladería reacciona con una cosa que se conoce o que además en nuestro mundo real, digámoslo así, generó todo un movimiento de pensamiento que se llama el existencialismo. Y es que yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Yo para qué hago esto todos los días? ¿Qué sentido tiene que yo abra o no abra la heladería? ¿Qué pasa si yo nunca más vuelvo a hacerlo? ¿Se acaba el mundo o
pues sigue siendo todo igual, y se mete en toda una, digamos, reflexión filosófica sobre cuál es el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, encontrarnos con cosas que nos cuestionan el sentido de la vida es una, digamos, un paso fundamental para cambiar y transformar lo que se conocen como los paradigmas de pensamiento, es decir, esa idea expandida y que todos compartimos y que continuamos haciendo, ese me levanto, me conecto en la clase, después hago esto, lo otro, voy, desayuno, almuerzo, como esa vida establecida que tenemos todos, cuando nos conectamos con algo extraño y diferente, pues nos hace preguntarnos por esas cuestiones existenciales, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué sentido tiene. Esas primeras emociones que se sienten están muy relacionadas con hitos fundamentales en las transformaciones. La película, por eso les decía yo hace 8 días que esta película se llama una película de culto, porque muestra, digamos, esta película es atemporal, tú te la puedes ver en cualquier época y puedes ver, digamos, una historia de la humanidad reflejada en ese ejemplar de ir y meternos fantásticamente a este mundo de una serie de televisión. Entonces vemos cómo, por ejemplo, qué cosas nos empiezan a abrir los ojos, ¿verdad? Ya están David y Jennifer en el contexto, en la ciudad, y empiezan poco a poco a generar transformaciones, aunque ellos hagan su intención, tengan su intención de no molestar, de no intercambiar, de no disrupcionar esta parte, ellos inevitablemente con todo lo que les está ocurriendo a ellos mismos, además también al verse metidos o inmersos en ese mundo nuevo, inevitablemente genera el cambio. Uno de los cambios, entonces, como vemos, está relacionado con la parte sexual y es de las primeras cosas que empiezan a aflorar o a aparecer en estas transformaciones, ¿cierto? Ese despertar de la sexualidad en un mundo que era completamente asexual y casi que nada que ver con eso, muy de los años 50, cuando hay una transformación a través de eso, pues empieza a generar cambios que en la película pues nos los muestran muy bonitos a través del inicio del color. Como vieron, ¿cuál es la primera cosa que se cambia de color? Una rosa. Una rosa roja, ¿cierto? Se convierte en una rosa roja que pues es un símbolo de el amor romántico y de la sexualidad, ¿cierto? Entonces, esas ideas, esas transformaciones nos ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Como estaba diciendo ahora, se me olvidó Laura. Laura estaba diciéndonos que también en la historia de la humanidad, después de los años 50, se da todo este movimiento de la liberación sexual y ocurre como en la película toda una transformación del pensamiento en torno a digamos, a las relaciones interpersonales, a las relaciones sexuales, a la vida en general de las personas, ¿cierto? ¿Qué otras cosas van transformando ese mundo? Esa novedad y esas cosas, ¿qué más se introducen Jennifer y David en ese mundo que era tan plano? Lau García, tú ibas a decir algo. Sí, con respecto pues a lo que doctora usted mencionaba, a mí me llamó mucho la atención cómo después de ese momento como de la exploración de la sexualidad pues por parte de Jennifer hacia los demás pues chicos, cómo empiezan aparte de, pues de ese deseo, empiezan a aflorar también como otros sentimientos, ¿sí? Entonces como que se ve como esa transformación de los personajes ya a decir, bueno, ¿y qué es lo que estoy sintiendo? Tengo curiosidad, siento amor, siento afecto, todo este tipo de cosas, cómo van como evolucionando, ¿cierto? Cómo van creciendo dentro de ellos desde un simple momento que fue como ese que dio como el boom a que todos empezaran a experimentar. Por ejemplo, a mí me gustó mucho
la parte donde la mamá se le acerca y le dice como que yo no sé qué es eso, dime qué es eso. Y Ujú. entonces después de eso se enciende el árbol Es- y todo el mundo queda como que, wow, qué exótico. Y el árbol ahí quemándose y yo como que, wow, nadie va a ir a apagar eso. Y llega por Ajá. allá David y es como que, Dios bendito, bomberos, hagan algo. Entonces es muy chévere ver como todo ese crecimiento que experimentan los personajes Ujú. en ese sentido, ¿sí? Ya como para cerrar el comentario, a mí me encantó la escena en la que el papá de los chicos en la película admite todos los sentimientos que tiene hacia la esposa, ¿sí? Ujú. Entonces es una escena como tan limpia, tan bien lograda, porque es como que tú sabes que tú la amas, pero él como que no, o sea, él no se atrevía como a expresar todo esto y a la final lo hace, entonces me parece que es muy bueno también ver como ese otro crecimiento aparte pues, de lo demás hacia lo cultural. Exactamente. Entonces, las emociones, primero digamos que a través de la sexualidad se despiertan algunas emociones, pero luego son todas las otras emociones, ¿cierto? Como está diciendo Laura, el amor, el odio, la rabia, la frustración, como decían, cuando empiezan no están pasando las cosas bien, entonces ya no puedo encestar. Todas esas emociones son el clic que hacen las personas para ver el mundo de una manera distinta. Miren que eso me gusta mucho correlacionarlo con, digamos, con lo que estamos haciendo nosotros. En medicina siempre nos están diciendo, no, hay que apagar las emociones, hay que ser objetivos, hay que separar lo emocional de lo racional, pero en toda la historia y en todas las situaciones de la vida cotidiana son las emociones las que nos conectan con, las que nos permiten preguntarnos por las que nos abren a un mundo diferente de pensamiento, de ideas o de cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, hay que conectar con las emociones, no eliminarlas, borrarlas de ahí, sino más bien como conocerlas y saber qué pasa. Entonces, eso les pasa también en la película, ¿cierto? Todo el mundo empieza a conectarse con las emociones y todo el mundo se empieza a poner de colores y entonces pasa también muy bonito, aparece la música, la transformación a través de la música, como estaba diciendo Laura, eso también pasó en el mundo, apareció el rock y se transformó la forma en la que veíamos la música, la forma en la que veíamos el baile, aparece la moda, la ropa, el color, entonces yo me pongo el saco así, me lo pongo así, me peino de una forma, hago la otra cosa, todas esas transformaciones van generando movimientos. ¿Y quiénes son los que están en esos movimientos en la película? ¿Quiénes empiezan? Juanfe, puedes dar tu aporte. Ujú. Ujú. Como conservadora. Ujú. Creo desde la ruptura. Haciendo preguntas. Ujú.
Ujú, exactamente. Ujú, ajá. Sí, bueno, ya. Exactamente. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Juan. Evidentemente, entonces, todos ese proceso lo vivimos de maneras distintas. Y mira que cuando tú decías, David va a apagar el fuego, pero inevitablemente cuando apaga el fuego lo que genera también es que lo premian por ser el ciudadano o sea, que no logra, digamos, ya no hay forma, lo que tú dices, no hay un punto de no retorno, ya no hay forma de volver atrás porque todo lo que hagas va a generar cada vez más y más cambios. Es una cosa exponencial o es una cosa que con retroalimentación positiva, como si lo ponemos en palabras, pues como orgánicas. Bueno, entonces yo preguntaba, ¿quiénes son los que están y los que se empiezan a contagiar inicialmente? Los demás jóvenes, ¿cierto? Y todos estos movimientos digamos, en la vida real o en nuestro mundo real de este lado, eh, pues son generados por jóvenes. Entonces son ellos y son ustedes, jóvenes, los que se empiezan a contagiar más fácilmente y los que tienen una capacidad de tener una mente muy abierta, mucho más dispuesta a aceptar esos nuevos cambios de manera mucho más rápida que los adultos, ¿cierto? Los adultos de la película, no todos, porque pues la mamá, el de la heladería, se meten también en el cuento de la transformación, pero en general los otros adultos, el alcalde, las demás personas de la ciudad, están muy preocupados por lo que está pasando, por ver esos cambios que están ocurriendo allí. Y pues ocurren dos cosas que también ocurren por eso me encanta esta película, dos cosas que ocurren también en las sociedades cuando se introducen los cambios. Uno es la patologización y dos es la represión. Entonces, en la patologización o la medicalización del problema es cuando empezamos a decir, bueno, esto no es normal. Estamos en el terreno de lo anormal y esto nos toca a nosotros, estudiantes de medicina y médicos, pues porque evidentemente nosotros somos los que estamos dictaminando qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, ¿qué hacen las mamás cuando se les empieza a poner la lengua roja? No sé qué, las llevan al doctor inmediatamente, las niñas, vamos a llevarlas al doctor. Entonces el doctor le mira la lengua, le dice, no, debe ser un virus, debe ser alguna infeccióncita, tiene un poquito de fiebre, eso mañana ya se va a normalizar. La primera cosa que hacemos para retornar al orden establecido es buscar volver a la normalidad. Y la medicina y la psiquiatría en muchas circunstancias ha sido mecanismos de normalización, de buscar volver al equilibrio anterior, ¿cierto? Entonces esto nos cuestiona muchísimo a nosotros sobre esa forma de medicina, de hacer medicina, que pues puede ser represiva y puede ser, digamos, normalizadora. Y el otro es la represión ya mucho más del orden civil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya la gente empieza a preocuparse, empieza a decir, bueno, no, está prohibido escuchar pues, ese tipo de música, solo podemos escuchar estas y estas canciones. Está prohibido ir al jardín del amor porque allá quién sabe qué cosas locas hacen, eso por allá no, entonces está prohibido, ya no pueden ir al jardín del amor. Hay un movimiento literario que también se mueve ahí, empiezan a leer libros y particularmente Jennifer es la que se da cuenta que le gusta leer, cuando se había también negado ella pues como a esas circunstancias. Y a partir de la lectura, y esa es la representación del conocimiento, a partir de la nuevo conocimiento a través de los libros, de la literatura, empiezan a
exponencialmente a transformar a todos. Entonces aparecen las palabras en los libros, David puede contar las historias que están ahí, y esa transformación entonces genera también la represión en torno a que no, entonces no se da este código de conducta que ya hacia el final de la película empiezan a decir, entonces no se puede escuchar música, no se pueden reunir, no se pueden leer los libros, hay una quema de libros, yo no sé si se les parece algo conocido a nuestra historia universal, hay una quema de libros, hay muchos intentos de apaciguar, de apagar, de volver. Exactamente, la Biblioteca de Alejandría está diciendo Karel, y en la Segunda Guerra Mundial también hubo quema de libros, hasta en Colombia ha habido quema de libros, todas esas cosas, digamos, intentan apaciguar o restringir el acceso de todos a el conocimiento, el acceso de todos a esas transformaciones que se van viviendo, ¿cierto? ¿Y cuál es la salida? Prohibir, ¿cierto? Prohibir, 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 crear códigos y normas de conducta. Ahí ya lo que hacemos se vuelve algo normativo y entonces hay que cumplir la norma, ¿cierto? Bueno, Santiago, ¿quién más sigue? Porfis. Le toca a Majo. Bueno, doctora, pues a mí me pareció muy interesante esa película porque pues al inicio podemos ver que la sociedad vivía como en una esfera de cristal, donde pues no sabían lo que estaba más allá de la Villa Feliz. O sea, creían que todo estaba bien, que todo era paz, tranquilidad, felicidad, pero pues no sabían que había más detrás de ese color blanco y negro y gris, no sabían pues como que, pues, que había más allá, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención que con la llegada de estos, pues, dos protagonistas, por decirlo así, Davis y Jennifer, llegaron como a poner esa sociedad que estaba tan bien estructurada, llena de valores, como de reglas, a darle un giro, pues, totalmente diferente, como ponerlo patas arriba, por decirlo así. O sea, como hacerle ver a las demás personas que existe algo más allá y que esto, pues, de lo conocido, y entonces comienzan a entender estas personas las cosas de una forma distinta, ¿sí? A comprender, pues, que las cosas tienen un valor y, pues, empiezan a experimentar como nuevas emociones y como, pues, dijo anteriormente, un ejemplo claro es lo del ejemplo de los libros, que pues antes pues los libros se encontraban completamente blancos y a medida que ellos empiezan como a explorar ese nuevo mundo, a llenarse pues de conocimiento, entonces se abren a la imaginación y empiezan como a ver qué podría contener ese libro y las páginas de los libros se empiezan a llenar. O sea, me parece pues muy interesante eso, que pues algunas personas estuvieron cerradas al cambio, pero vieron otras que sí lo aceptaron pues de manera positiva y vieron que la vida tenía otra forma distinta de ser vista. Muchas gracias, María José. Y en esa parte de la represión y el del temor que se genera, entonces también hay movimientos de personas que digamos, por la vía mucho más agresiva, mucho más violenta, empiezan a señalar al otro como el cambiado o el transformado o el de color. Miren que la película hace una alegoría o nos muestra un poquito cómo empiezan entonces incluso a poner carteles de sola personas, no se permiten coloreados, porque pues eso hay, o personas con color, porque pues aquí la transformación es hacia el color, y un poco relacionado con lo que pasó en los Estados Unidos con la segregación, donde se ponían letreros en donde solamente se permitían blancos o había carteles solamente para negros. Entonces empieza a ocurrir lo que está diciendo lo que están diciendo en el chat con respecto a la discriminación. Entonces empiezan a ocurrir los bandos, ¿cierto? Entonces este es mi bando, el de los coloreados, y el bando de allá es el de los blanco y negro. Y entonces aquí empezamos a luchar por quiénes son superiores o quiénes son inferiores o quiénes son mejores o quiénes son peores, cuáles son los que deberían seguir adelante y cuáles no. Y pues esa es la esencia de todas nuestras guerras, de todas nuestras conflictos
porque yo soy de una religión, yo soy de otra, o yo creo en esto y yo creo en lo otro, o mis ideas aquí son de unas y allá son de otras. Entonces, volvemos a ver reflejada nuestra propia sociedad en este ejemplo tan bonito de lo que puede pasar en un pueblo que era feliz y que ahora se transformó en un pueblo de colores, ¿cierto? O en una forma distinta de hacerlo. Y pues, ¿qué más pasa ahí? Las personas también se unen en torno a sus causas, se unen en torno a sus ideas, se unen en torno a la defensa de lo que para ellos es lo justo, lo deseable, lo que los hace felices. Y también nos damos cuenta que obligar a los otros a hacer algo que no quieren hacer, cuando el detalle de que la mamá se empiece a ocultar, a pintarse su rostro para no mostrar que ya se ha transformado, es lo que a muchas personas les ocurre hoy en día, tener que ocultar, por ejemplo, sus preferencias sexuales o tener que ocultar sus preferencias religiosas o ideológicas en orden de acomodarse a lo que los demás consideran normal, establecido, ideal, aceptado, bueno, malo. Y esas cosas generan dolor, ¿cierto? La mamá de todas maneras estaba afectada, triste, porque le tocaba esconderse o esconder su transformación. Es lo mismo y es muy bonito ver cómo ella entonces después logra acogerse con los jóvenes cuando todos destruyen los murales de la heladería o del sitio de reunión, pues todos se unen en torno a tratar de cambiar y de transformar ese entorno que está diciendo, y luego hacen el mural grande en la ciudad en donde todos tienen que, digamos, esa necesidad de sentar el precedente y de decir yo creo en esto independientemente de lo que los demás piensan o creen, ¿cierto? Bueno, Santiago, ayúdame. Jamel. Bueno, yo con respecto a lo que usted dijo, doctora, de que era un pueblo feliz que luego como que tenía colores, me pareció como que muy importante una parte, o sea, como que donde Jennifer decía que, bueno, David le decía como que ellos eran felices así, y Jennifer le dijo que ellos no eran felices realmente, sino que tenían potencial, pero no conocían nada mejor. No conocían nada diferente. Exacto, y ahí entonces se ve como esa lucha de David, como habíamos hablado, de que estaba como en su zona de confort y empieza a intentar convencer a la gente de que no deben pensar, de que deben quedarse así, todo para que se mantenga como ese estatus de felicidad, pues que se supone que hay. Y entonces ya cuando empieza la gente a cambiar, que ven los libros, que ya empiezan a experimentar lo que es el placer y que empiezan a ver colores, ya ahí como que la gente de altos mandos empieza a incomodar y empiezan a mirar como qué hacer. Y según lo que decía el alcalde, se estaban perdiendo ya los valores. Con todo lo que pasaba, pues se estaba perdiendo eso que como que identificaba y que hacía el pueblo, entre comillas, un lugar mejor, y empiezan a limitar como esa libertad de expresión de cada persona. Entonces ya ahí empieza lo que estábamos hablando de la segregación, de elegir bandos, y ya la gente, o sea, empieza a conocer algo más, y ya obviamente pues aquellos que han tenido su color y eso, ya no quieren volver a hacer lo que eran antes, entonces les ponen como ese código de conducta de que tienen entonces que actuar de esta manera, que no pueden escuchar cierta música, y ellos digamos que lo intentan porque dentro de cierto punto como que dicen, están en la casa esa y dicen como, sí, entonces ya tenemos que acomodarnos, ya no podemos hacer así y hacer esto, y entonces ahí es donde colocan la música y se dan cuenta que realmente, o sea, no pueden esconder realmente lo que son, y ahí entonces ya también pues hay como problemas con aquella gente que no los acepta de esa manera. Ya. Muchas gracias, Jamel. ¿Quién más quiere participar? David. Bueno, doctora, ¿cómo está? Hola. Bueno, a mí, cosas que me han llamado bastante la atención de la película, principalmente algo de lo que no hemos hablado, es el señor del televisor, el arreglar del televisor. Sí, genial, gracias por traerlo. Bueno, a mí me parece que este personaje es muy interesante y
pues es bastante importante para la trama de la película, porque para mí él actúa como una figura divina, ¿sí? Él actúa como un ser omnipotente que deliberadamente decidió poner a estos dos personajes, a nuestros dos personajes principales, que a mis ojos llevaban una vida en la que ninguno de los dos era felices. Principalmente Jennifer, pues llevaba una vida que se basaba más en las apariencias, en aparentar ser algo para poder encajar, para ser popular, para destacarse sin ser feliz. Y David, pues simplemente andaba aburrido de su vida, no era feliz, porque no encontraba nada que le apasionara en su vida, en su cotidianidad. Así que deliberadamente decide enviarlos a este lugar que presupongo yo también fue diseñado por él, y gracias a escenas posteriores considero que era omnipotente en este lugar y podía hacer lo que quisiera. Y a pesar de eso, a pesar de que regañaba, entre comillas, a David todo el tiempo y le decía que entonces pues se saliera de ahí, que lo sacara, no quiso sacarlo, porque yo sé, pues dentro de lo que pude vislumbrar, yo sé que él tenía la posibilidad y la capacidad de extraerlos de ese lugar nuevamente, pero lo que él quería era realizar ese cambio, ¿no? Realizar ese cambio tanto en la vida de nuestros dos personajes principales como en la vida de estas otras personas que viven en el pueblo. Entonces, eso pues me parece bastante importante. También me hizo mucha gracia pues las diferentes referencias religiosas, entre otras, por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva, en aquella escena en la que David, exactamente, en la manzana, en la que esta chica pues le pasa una manzana, es un fruto que uno simplemente lo ve, es una acción muy inocente, pero pues inmediatamente me llegó la referencia al jardín del Edén. Y posteriormente él incluso lo muestra y lo muestra como algo malo. Usted sí usted sí cometió un error, mire que comió esa manzana. Pero realmente son regaños que no están acordes a lo que creo yo piensa el personaje, ¿no? Porque creo que su intención real era esa, ¿no? Que toda esta gente despertara de donde estaban encasillados, de este pensamiento tan cerrado que tenían, del no salirse de esta hermeticidad, ¿no? Bueno, yo no sé si no lo había pensado como lo estás pensando tú. Agradezco que traigas al personaje, el señor del tele, que no sé cómo se llama tampoco, bueno, el del control remoto, que es cierto, es una figura como omnipresente y omnipotente, o sea, ve todo y se entera de todo y está en todas partes. Y es un personaje muy particular porque si bien los mete en ese embrollo, ¿cierto? Y les dicta la norma, les dice, no hagas esto, o los regaña, como estabas diciendo tú, incluso utilizando el chantaje emocional, dice, pero me has decepcionado, yo creí en ti, yo creí que eras el mejor para meterte allá, te di un privilegio y lo estás desperdiciando. Todos esos regaños hacen parte también como de esa doctrina moral de que es que yo te estoy diciendo esto y tú lo debes corresponderte con esas ideas. Y es muy chistoso porque pues tú lo interpretas como que él quería la transformación. Yo pienso personalmente, que se sale de las manos y que es imposible, digamos, atajar esa transformación, que ya no es posible generar una vuelta atrás, como estaban diciendo ahora también, es un punto de no retorno, entonces ya no es posible volver atrás. Pero también pienso, ya digamos reflexionándolo con respecto a la película, que puede ser también esa figura del libre albedrío, ¿cierto? Yo te pongo allá, te doy unas normas, te pido por favor que te comportes, pero pues si ya tú quieres hacer las cosas, tampoco voy digamos, a intervenir en esas circunstancias. Es mucho también, como decías tú, la idea relacionada con algunas doctrinas religiosas sobre el libre albedrío. Entonces es muy interesante y muchas gracias por traer
Eso con respecto a ese personaje. Bueno, ¿quién más sigue, Santiago? Gracias, David. Dani Uribe. De hecho, hola, doctora. Hola. De hecho, pues otro punto que yo vi muy importante es la idea como de maquillarnos ante la sociedad para no mostrar esos cambios de paradigma. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando la mamá de David pues estaba cambiando y ya estaba con color, le dio miedo, o sea, le dio miedo de lo que pensaran los demás, de porque ser señalada. Sí, no todos tenían color, y más también de su esposo. Entonces ahí es donde David le trae a flote lo que es el maquillaje, lo que es escondernos y mostrar algo que no somos ante la sociedad, por ese miedo de ser rechazados y no ser rechazado como tal. Entonces ese es un punto muy importante. Y otra cosa que también vi en cuanto a lo paralelo que hablaba David, de Adán y Eva y eso, también lo de la Biblioteca de Alejandría. Nosotros vemos una parte donde están quemando como todos los libros, porque ya las personas están conociendo otras cosas y por medio de esos libros se está plasmando esos nuevos conocimientos. Entonces ya muchas más personas se están revelando, tenemos como ese punto y esa oportunidad de persuadir a los demás. Entonces muchos están persuadiendo a otros para que pues descubran otros puntos importantes. Entonces ese también me pareció como un punto muy importante, ese paralelo que hacen con la Biblioteca de Alejandría cuando queman todos los libros para evitar eso mismo, que todos prácticamente cambien en cuanto a lo que otras personas no quieren cambiar. Y de hecho también lo vemos en el punto del alcalde, que él está ahí como empeñado con que todo tiene que ser igual y todo tiene que ser de esa forma, pero al final él también cambia de color. Entonces es como que pues se le rebota prácticamente. Y otro punto también era que yo pensaba lo mismo que usted en el punto del viejito, porque prácticamente él dio esa oportunidad como de libre albedrío. Él le decía a David que estaba haciendo las cosas mal, que estaba cambiando el guión, que no tenía por qué cambiarlo, o sea, que el guión ya estaba predispuesto, que no tenía por qué cambiarlo, y le decía, oprima el botón para que se salga, o sea, para que los dos se salgan de lo que ya está sucediendo ahí. Entonces le dio como también esa oportunidad de querer volver o quedarse ahí. Entonces ahí vemos el libre albedrío, la oportunidad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones y de ser conscientes de los errores o las buenas cosas que pueden traer esas decisiones. Por eso esta película es recontra filosófica. Miren que uno pues puede ver una película y decir, sí, bueno, entretenida, pero miren todo lo que le podemos sacar jugo a una película que si la vemos por encimita pues podría ser entretenida y ya, pero que realmente contiene un mensaje muy profundo. Lo que estás diciendo, por ejemplo, con respecto al destino, ¿hay un guión establecido? Es la pregunta filosófica. ¿Hay un guión establecido? ¿O somos libres de hacer lo que queramos con nuestras vidas? Depende de tu pensamiento, depende de tu idea religiosa, ¿existe el guión o no existe? Entonces la película todo el tiempo nos está cuestionando esa parte, ¿cierto? ¿Tienes que seguir el guión o tienes que transformar la vida? ¿Y cuál es el sentido de la vida? ¿La felicidad o continuar como con lo establecido, con lo normado, con lo que debe ser? Es muy interesante por eso y por muchas otras cosas más esta película. Muchas gracias, Daniela. Kevin, ¿sigues? ¿Me escuchan bien? Súper bien. Ah, bueno. No, pues es que yo voy a hablar algo parecido a lo que dijo Daniela, y es esa escena donde Boobs lo que hace es que maquilla el rostro de su madre, pues como tal, en la ciudad feliz de blanco y negro. Y hay un paralelo a esto, y es que David, en el mundo pues real, hace algo como muy similar con la mamá, y es que, sí, es que le seca las lágrimas, que pues que se le chorrea el maquillaje. Ajá, entonces como esa situación paralela que se presenta, pues son como situaciones diferentes, pero que tienen como una finalidad, las dos, la misma situación. Entonces, pues me pareció muy chévere como tal, y lo que quería como tal era maquillar, pues que se estaba coloreando, porque ella literal se sentía como muy avergonzada de lo que estaba pasando, porque no era igual a las demás personas. Y evidentemente las transformaciones nos pueden generar algo de vergüenza, ¿cierto? Pues como sentirnos diferentes a los demás genera mucha presión sobre nosotros mismos, y muchos de nosotros salimos a la calle felices de ser diferentes y asumiendo nuestra diferencia. Otros preferimos como
encajar y tenemos mucha preocupación por no ser aceptados, por no ser acogidos, y eso también, digamos, genera diferentes formas de vivir la vida, y cómo la sociedad asume esos cambios, esas transformaciones en las personas o en los individuos, pues hace que las sociedades sean mucho más inclusivas, que es la palabra de moda, o que sean más discriminatorias o exclusivas al comportamiento que debe ser, a la norma o a lo que está establecido. Gracias, Kevin. Dani, puedes bajar porfa la mano y sigue Yuri. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Yuri. Pues yo pienso que cuando empiezan a ponerse de color es como si ellos hubieran estado muertos por dentro, y a medida que empiezan a sentir emociones que ni siquiera sabían que tenían, empiezan a tomar ese color. Me parece que hace como referencia a que toman responsabilidad sobre su propia vida, que saben que ya pueden tomar decisiones y que empiezan a hacer lo que les gusta, como ahora cuando los jóvenes empezaban a leer, a experimentar su sexualidad, a saber que sienten sentimientos hacia otros, inclusive también emociones negativas, como en la escena en que David está muy enojado porque están molestando a su mamá, y entonces él entra a defenderla y en ese momento se vuelve de color. Entonces es como en el momento en que empiezan a sentir esas emociones que realmente la vida de ellos cambia, e inclusive también en el alcalde, que parecía estar, que se oponía totalmente al cambio, también siente emociones, y también cuando se enoja se vuelve de color, porque realmente pues yo creo que no es que sea una persona mala o algo así, sino que en realidad lo que tiene es miedo al cambio, que es lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad. Mira, y eso me parece súper importante por lo que estás diciendo, porque bueno, como volvíamos a decir, pues mucha gente está abierta al cambio y además lo recibe con emoción, con entusiasmo. Sí, qué rico cambiar este mundo, transformemos todo, botemos todo esto y volvamos a hacerlo diferente. Miren lo que nos ha pasado con la pandemia. Todas esas reacciones las hemos vivido cuando nos dijeron que nos teníamos que encerrar y que no podíamos salir. Muchas personas pensaron, bueno, ahora sí se acabó esto y nos volvimos una sociedad distinta. Desafortunadamente no ocurrió, pero pues son momentos y nos sirven para probar cuál es nuestra predisposición o nuestra postura frente a las transformaciones, digamos, sociales y culturales, ¿cierto? Como a esos momentos históricos en los que nos dicen, mire, de aquí en adelante hay que actuar de otra forma diferente, o hay una transformación fundamental, usted se monta al bus o se queda atrás, ¿cierto? Pero hay que ser también muy cuidadosos y muy respetuosos de quienes tienen temor de montarse al bus, ¿cierto? Porque no es fácil cambiar lo que te han dicho, tus preceptos, tu cultura, tu religión, la moral que te han enseñado, que te han inculcado durante siglos en la sociedad, para transformarse o cambiarse a una cosa que ni siquiera sé si va a funcionar o no va a funcionar, ¿cierto? Entonces eso es genera mucha ansiedad, mucho temor, y no todo el mundo está dispuesto a montarse en el bus. Muchos otros quieren, no, pero venga, despacio, o sea, listo, yo quiero cambiar, pero vamos por partes, vamos despacio, vamos una cosa a la vez, porque si no me atropellan y yo no tengo idea de para dónde voy, ¿cierto? Entonces eso también pasa en la sociedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la película? Recordemos un poquito la posición de los esposos de las señoras. Todos están muy preocupados porque me quemó mi esposa piensa, y quemó la camisa se quedó pensando mientras planchaba y me quemó la camisa, o ya no está lista la cena. Lo que le pasa al papá, al protagonista, que es el papá, dice, yo llegué a la casa y dije, cariño, estoy en casa, y no contestó, y fui a buscarla y no estaba. O sea, es que también es atropellar lo que para ellos es la vida establecida, y no es fácil la transformación y el cambio, no es fácil decir, sí, bueno, ya todo va a ser diferente en este momento. Hacerle el duelo a lo que era antes y ahora pues también es un proceso que muchas personas desean y merecen vivir. Entonces nosotros también, aquellos que viven el cambio con emoción y con alegría, digámoslo así, pues entonces también hay que pensar un poco en quienes lo deben o lo quieren vivir de manera más gradual, y las transformaciones que se van dando de manera
poco a poco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa y qué nos pasa con el alcalde? Finalmente el alcalde les estaba que no, que tiene que ser de una forma, pero a veces el cambio es tan fuerte que es inevitable. O sea, tú no puedes hacer nada para incluirte en el cambio. A veces, sin quererlo, ¡puf!, se convirtió y le salieron los colores, como dicen. Entonces, eso también hay que comprenderlo. A veces en la sociedad los cambios son saltos, no son cambios graduales, sino son saltos cualitativos a una cosa completamente distinta. Y eso nos ha ocurrido muchas veces en la sociedad. Hemos dado saltos cualitativos y también hemos dado saltos graduales. A medida que cosas nos han transformado el pensamiento, el conocimiento, muchos paradigmas de la sociedad, hemos dado saltos cualitativos o nos hemos regresado digamos, al orden establecido. Listo, Michael. Bueno, pues a mí me parece que el alcalde, el que maneja todo, es como un dictador, porque él solo quiere que hagan lo que él impuso y las reglas que él colocó, y cuando las personas quieren descubren algo diferente, él empieza a poner trabas y a A impedir que todo, reprimir. a reprimir y que no puedan lograr lo que ellos quieren. Y pues es algo como lo que pasa en la sociedad, la gente está tan acostumbrada y tanto tiempo a que se gobierne de una misma manera, que las personas les parece ya, se les vuelve cotidiano las cosas que hagan mal, se les vuelve cotidiano que se robe todo, se les vuelve cotidiano, que entonces es como algo normal, y para igual en la película a ellos se les volvía cotidiano, que no puedan hacer nada, a ellos toda la vida le han dicho que, como Que así dice es. que el esposo tiene que llegar, de saludar, la esposa responder y decirle que está la comida hecha. Entonces, y si eso es diferente, entonces ellos después empiezan a ver que todo está cambiando. Y yo veo a los dos protagonistas como las, como las personas en la sociedad que son los únicos que piensan diferente y quieren cambiar algo, y que empiezan pues, a hacer como un boom en la sociedad, diciendo, pues esto no es así, miren que esto es así, esto es mejor, y la sociedad empieza ya a mirar y abrir los ojos y a decir, bueno, yo quiero hacer las cosas como a mí me parezca, como yo piense que sea mejor. Y pues ahí empieza donde las personas empiezan los libros empiezan a aparecerle letras, a aparecerles historias, donde ellos empiezan a ver que no todo es como se los plantean, y pues todo el mundo empieza a tener color, como decir, ya empiezan a tener la libertad de poder descubrir otras cosas. Y pues es relacionado a lo que pasa pues en la sociedad o en todo el mundo en que vivimos. Gracias, Michael. Sí, señor. Pues como le hemos dicho, hay muchas transformaciones sociales que hemos vivido todos y que pues se van dando. Me parece interesante lo que dices, es que hay gente que quiere cambiar, o sea, hay gente que dice, yo voy a cambiar el mundo y me propongo hacer cosas para transformar el mundo. Pero hay otros que simplemente con sus actos pues van transformando el mundo sin siquiera proponérselo, ¿cierto? Entonces ahí el paralelo en la película también es de Jennifer y de David, ¿cierto? Entonces Jennifer se propone cambiar el mundo porque no puede vivir en un mundo así de reprimido como en el que le tocó meterse. Pero David no quiere cambiar el mundo, al contrario, él simplemente quiere hacer las cosas bien. Y esa pequeña transformación, esa sutil transformación de sus actos en pensar qué está bien o qué cosas hay que hacer o concentrarse, digamos, en una idea, hace que sin querer, queriendo, se transforme también. Entonces también hay personas, ideas que no necesariamente se han propuesto cambiar el mundo, pero al ser valientes, al defender sus ideas, al asumirse como diferentes,
han logrado transformaciones sin ni siquiera proponérselo. Y eso también es muy bonito verlo en nuestras sociedades y digamos, apreciarlo en el mundo pues que estamos viviendo nosotros. ¿Quién más quiere, Santiago? Claudia. Michael, por favor, bajas la mano. Michael, Claudia. Buenos días, doctora. Hola, Claudia. Bueno, con respecto a lo que decía Michael, es verdad que el gobernador que era como un dictador, y me parece que también en esa escena hubo como un machismo de parte de los hombres, porque un machismo y un cinismo de parte también del gobernador, porque él empezó como a jugar con la mente de los señores para que lo apoyen más, para tener como ir organizando como un combo. Y no, sí, entonces él empezó como a tomar de ejemplo a otros, y para que los otros como que le digan, no, pues sí, eso va a suceder, Dios mío, ¿qué tal me llegue después a pasar a mí? Entonces, bueno, ahí fue cuando ya empezaron a reunirse, a formalizar como leyes, a discriminar, a no querer que siga sucediendo eso. Sí, eso. Muchas gracias, Claudia. ¿Quién sigue? Santiago. Sigue Luisa. Luisa. Buenos días, doctora. Hola, Luisa. Pues a mí la parte que me pareció interesante y me gustó fue que al principio Bob como que no quería cambiar las cosas o lo que se suponía que iba a suceder en los episodios. Entonces, por ejemplo, un día que él llegó donde el señor de la cafetería y que él le decía que no le encontraba sentido porque tenía que esperar tanto tiempo a que llegara Navidad para sentirse feliz. Ajá. Entonces él como que decía, quería que no tener que esperar tanto, sino como que empezar a disfrutar desde ahora. Pero Bob empezó a ver como que el señor ya estaba empezando, estaba pensando y estaba viendo las cosas desde otro punto de vista, entonces como que sintió temor que ya las cosas estaban cambiando y que no estaban siguiendo como la rutina. Entonces él le dijo como, no, ya debes dejar de pensar tanto, no sigas pensando. Ajá, le dijo como que no pienses, porque él al principio tenía como miedo de cambiar todo, pero cuando empezó a ver que las personas estaban como disfrutando los cambios y estaban siendo felices, ya como que le dio pesar o también le dio alegría verlos así, entonces ya empezó como a ayudarlos y a contarles más sobre cómo era fuera de ese lugar. Entonces es como que al principio tenía miedo de cambiar las cosas, pero al final él fue el que como que ayudó a que todo cambiara. Sí, Luisa, y miren cómo nos han dicho a nosotros en la sociedad muchas veces, no, ¿usted por qué piensa tanto? ¿Usted por qué se cuestiona tantas cosas? No piense, hágalo. No cuestione las ideas que le están imponiendo, sino simplemente cúmplalas. Cuando nos dicen eso, pues claramente nos están alertando sobre que pues estamos, digamos, siendo transgresores cuando hacemos tantas preguntas, cuando nos cuestionamos tanto sobre las cosas, pues generamos transformaciones. Y entonces, digamos, está esos que nos quieren decir, vean, no piense tanto, no se estrese, no se complique la vida, vive la vida feliz y tranquilamente, pero esos cuestionamientos, esas ideas son los que logran las transformaciones. ¿Quién sigue, Santiago? Sigue Paula. Buenos días, doctora. Hola, Paula. Entonces, pues a mí lo que más me llamó como la atención es como ese cambio de rol que se ve en la mujer. Entonces, como que al principio ella era pues la que se encargaba de la comida, de la cocina. Ella se veía puesta pues con el delantal de estar en la cocina.
Y ya después, cuando ella asume como una actitud pensante, como que está decidida a tomar sus propios criterios, ella ya se ve más elegante, ella deja de llegar temprano a la casa y de estar pendiente de esas cosas, o sea, se ve como una sociedad machista al principio y luego como ya la mujer puede asumir otro rol. Y también en cuanto a la quema de los libros, yo no lo asocié a la de Alejandría, sino que yo lo vi como más como para representar cómo era un periodo de los años 50, es decir, la posguerra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, yo lo tomé más como relacionado con la Segunda Guerra Mundial, como ese régimen nazi, como relacionado con Alemania, cuando decían solamente no se acepta gente de color. Cuando quemaron los libros, o sea, yo lo asocié más hacia esa parte que hacia la quema de los libros de Alejandría. Sí, Y pues en cuanto a mis sentimientos hacia la película, al principio me pareció como un poco plana, entonces no estaba tan interesada, pero a medida que ya los personajes fueron tomando como sus emociones y fueron expresándose, ya se tornó muchísimo más interesante y pues me terminó capturando la película. Ay, qué bueno, me alegra mucho que te haya gustado la película, me alegra mucho que a todos les haya gustado la película. Evidentemente, ahí nos muestran todos los paradigmas de la sociedad, entonces nos hablan del paradigma sexual, de esa transformación o de esa liberación sexual, nos hablan del sexismo, del racismo, de los movimientos eh, contra las expresiones artísticas y contra las expresiones culturales. Entonces, la película nos muestra cómo todos esos universos son generadores de transformación y por eso también hacen alusión a esa parte del surgimiento de los feminismos también más o menos en los años 50, 60, bueno, mucho más antes, pero ahí se da pues otro boom. Entonces, pues la película también nos hace alegoría a esa parte que es muy, muy interesante. Gracias, Paula. Sigue Melissa Rojas. Buenos días, doctora. Hola, Melissa, buenos días. Doctora, pues a mí me gustó la película porque es como mundo irreal, porque no todo es color de rosa. Siempre en la vida real pues va a haber momentos buenos o momentos malos. También al principio de la película, cómo se ve que no hay unión familiar. Digamos, la mamá llama al papá como para que venga a cuidar a los hijos y no, como que no, ¿sí? Y él prefiere subirle el volumen para no escuchar eso, cuando ella prefiere irse con el novio. En cambio, ya en la película pues los supuestos papás pues estaban pendientes de ellos, por lo menos. Y también me gustó cuando Jennifer comienza a cambiar su pensar, cuando que ya para ella no es todo lujuria, y es más cuando el muchacho la busca y ella prefirió leer y estudiar, cuando le fue a quemar su libro, como ella se aferró para que no se lo quemaran. Y a comparación pues de hoy en día, yo comparo las acciones con la discriminación y con el rechazo, digamos, de las personas que son, pues, con otro gusto, cuando son de LGTB, porque lo podemos ver cómo han matado a las personas que son transgénero o cómo los ofenden solo por tener un gusto diferente. Sí, Melissa, muchas gracias. Entonces, pues, ahí al principio nos hacen un contraste con los valores y por eso digamos que para irlo trayendo al tema que vamos a tratar es con respecto a la moral, a los valores, a la ética y a la religión, ¿cierto? Y esta película pues evidentemente nos va cuestionando sobre todos esos conceptos, ¿cierto? Uno de los conceptos fundamentales que nos muestran al principio son los valores, centrados en los valores de la familia y cómo al principio uno considera que la familia eh, en el color, bueno, en el mundo original, digámoslo así, es una familia entre comillas disfuncional, una mamá que se va, como estás diciendo tú, y deja a sus hijos, pero de todas maneras, cuando nos vamos a la otra familia que se supone es una familia ideal, no necesariamente indica que sea, digamos, el ideal, ¿cierto? Que a veces lo que hemos considerado el ideal no necesariamente garantiza felicidad ni garantiza que todo esté bien. Puede ser que los ideales que nos hemos planteado tampoco satisfagan, digamos, las necesidades de los hijos, las necesidades de muchas personas. Entonces,
es otro cuestionamiento que nos pone la película con respecto a los valores, que es interesante reflexionar cuando vayamos haciéndolo, cuando nosotros hacemos a veces consultas, juzgamos mucho a las familias, estas familias disfuncionales, esta familia es normal, esa mamá es buena mamá, es mala mamá, estos hijos están mal por sus padres y todas estas cosas, no necesariamente que porque cumplan o no cumplan con la norma, pues podrían ser consideradas buenas o malas, o de pronto no está dentro de nuestra función como médicos o profesionales de la salud hacer el juicio entre lo bueno y lo malo, lo que debería ser y lo que no debería ser, que es hacia donde va, digamos, un poco también estas discusiones, ¿no? ¿Quién sigue, Santiago? Mari, te toca. Buenos días, doctora. Buenos días. Pues a mí me llamó mucho la atención como la escena en que llega el papá o Josh y que buscaba la cena y que se pega pues una indignada horrible al darse cuenta que su esposa primero que todo no estaba en la casa, como si el primer pecado fuera no estar y segundo, pues, no estar para servirle. Y a él le llama como tanto la atención que dice, no, yo no me puedo quedar con esto, tengo que ir a informarle a mis amigos y ellos se indignan el triple y a esto le suben la escena pues de la camisa de Roy, el otro compañero. Ajá. Entonces ellos hablan de donde, bueno, esto no puede seguir así porque hay que conservar los valores. Yo anoté eso porque me llamó mucho la atención como las palabras que utilizan para una cultura retrógrada, o sea, conservar algo que no tiene nada de valor, por decirlo así. Y entonces llegan como al punto de listo, esto no puede seguir y lo hablan. Entonces llega a hablar Josh con la mamá Betty y como Betty ya está untada del cambio, ya tiene color, ya ve el mundo de otra forma, le dice como pues esto a mí no me parece, no lo voy a seguir haciendo, calentar una comida no es para nada duro y le enseña cómo calentarla y él queda como impactado como al ver que ella no le va a hacer caso y va a seguir con su rebeldía y no va a estar y todo. Entonces me gusta mucho como la actitud de Betty al decirle en el momento en que ella adquiere color y sabe que como estaban haciendo las cosas no estaban bien y le dice, no, hágalo usted mismo. Y se muestra como más adelantico en la película, él todavía no ha aprendido a vivir, como a hacer esas cosas y lleva unas aceitunas enlatadas. O sea, él lo único que podía comer era algo que ya estuviera hecho, porque él por las manos no iba a hacer absolutamente nada. Entonces eso me pareció muy chévere como el cambio de la mujer y pues el nuevo rol de ella como tal en la sociedad y no solamente pertenecer al hogar. Y algo que me llamó la atención es como el cambio no solamente involucra un ámbito, por ejemplo el sexual en cuanto a Jennifer, que fue que ella decía, pero yo ¿por qué no adquiero color si ya se supone que tuve relaciones sexuales? Con En el todo. momento en que ella dice, bueno, tuve relaciones, pero no tengo color, ¿qué es lo que pasa? Y uno se da cuenta que no solamente es eso, sino el ámbito como de las culturas, el conocimiento, entrar a querer adquirir como información, leer libros, llenarse de todas esas culturas que no solo es un solo ámbito, es la suma de muchas cosas. Exactamente, y que cada uno tiene un horizonte de transformación diferente, porque eso le pasaba también al hermano. Él tampoco se lograba transformar a medida que muchas cosas iban pasando, como que no lograba su transformación y vemos que también es una cosa muy individual, ¿cierto? Viene del colectivo, pero también es de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene como su horizonte de transformación y pueden ser pequeños detalles los que nos hagan como dar el salto, ¿cierto? Como transformar. De nuevo, entonces la película sí nos hace énfasis en esa parte de los cambios culturales con respecto a los roles de las mujeres y de los hombres, de lo femenino y de lo masculino, y pues también haciéndonos alusión a lo que ocurrió en los años 60, los años 50, con las mujeres en sus hogares, que pasó exactamente lo que nos muestra ahí. Les voy a decirle qué pena, pero pues yo me voy a trabajar y pues aquí le dejo las cositas y usted también es capaz de hacerlo. Y esas transformaciones van generando otras transformaciones diferentes y es como una cadena de cosas, ¿no? Una cadena de cambios que va ocurriendo y pues es normal que todos queramos que las cosas sigan siendo como son, ¿cierto? Más si nos han enseñado que esto es lo seguro, lo tranquilo. Entonces es normal que existan estas necesidades de volver a los valores, de conservar los valores fundamentales, pero incluso en los movimientos de valores también se han dado transformaciones y lo que era un valor o lo que se consideraba adecuado en ciertas épocas, a medida que van introduciéndose nuevos valores y que esos valores se van transformando, también digamos,
aceptando o no algunas cosas. Por ejemplo, utilizando la misma escena, pues antes era mal visto que las señoras trabajaran, después es un valor que se transforma y que al contrario se convierte en algo deseable y entonces ya no es mal visto ese acto. Y con eso ocurren muchas cosas, los valores también se van transformando, las morales también se transforman y eso es muy importante. Lo que pasa es que esa transformación es más lenta, es más como basal, ¿cierto? Ahí se va jalonando desde las transformaciones radicales de los jóvenes, de todo lo que está pasando, el cambio del color, y se van jalonando hasta la base, y ya después la base es la que se transforma, y eso se simboliza en el cambio del alcalde, que era pues como el que defendía esa línea fundamental, y cuando él se transforma es porque ha sido jalado por todos los que se han transformado arriba, y ocurre ese salto o ese cambio de paradigma. Eso nos pasa a todos nosotros en la sociedad. Entonces, no se trata tampoco de mirar como, ay, ustedes los atrasados, retrógradas que todavía creen en tal cosa, sino que esos cambios se van generando poco a poco y llegará un punto en el que todos daremos el salto y hacemos ese cambio de paradigma. Llegará, también hay puntos en los que es más difícil y las represiones son más fuertes, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de países con religiones muy restrictivas, pues evidentemente los cambios son más difíciles. Ustedes saben que, por ejemplo, en Oriente hay países en donde todavía hay pena de muerte por las personas, para las personas homosexuales. Entonces, pues evidentemente en sociedades tan represivas, pues las transformaciones son más lentas y más difíciles y generan mucho más eh, dificultades para quienes viven allá. Pero eso no significa que no se den los cambios. Hace poco, uno de los países orientales aceptó o transformó, cambió esa regla de pena de muerte por ser homosexual y pues esos son pocos cambios que se han dado y que van siendo pues por la ola de cambio a nivel mundial. Entonces, como que todos vamos hacia allá y parece que fuera un tema más bien de evolución. Así como nosotros vemos que las especies se van transformando con cambios sutiles, con pequeñas mutaciones, y esas pequeñas mutaciones se van acumulando y de pronto generan cambios cualitativos. Y entonces lo que era una bacteria se unió con otra y se convirtió en un ser completamente diferente. Lo mismo pasa con las sociedades, poquito a poco esas pequeñas mutaciones se van acumulando y generan un salto que genera una evolución ya mucho mayor y a mayor escala. Lau Gómez. Bueno, pues yo creo que una de las partes más importantes es cómo evoluciona el personaje de Bill, porque pasamos de tener un personaje que no es capaz de hacer una hamburguesa a un personaje que es como el que marca, creo yo, el inicio de todo eso. Hay un punto en el que Bud le dice que no siempre se hace lo que se quiere, sino que a veces se tienen que hacer las cosas porque es lo que se tiene que hacer, así no nos guste. Y yo siento que él, pues por esta frase es que queda como pensando y pues la compañera también nombraba lo de que él quería pintar todo el año y no entendía por qué tenía que esperar hasta Navidad. Entonces es como el primer cuestionamiento de él y Bot es cuando le da el libro de arte y lo empodera para que empiece a hacer lo que le gusta, porque él dice, no, es que yo no soy bueno, no, es que quizás no sea capaz, pero él lo empodera. Y yo creo que esas pinturas tienen una importancia muy significativa porque creo yo que aquí es cuando concluimos que el arte nos hace libres y que no importa la sociedad en la que estemos, siempre el arte va a ser el inicio de una nueva era de conocimientos, sea el arte en cualquiera de sus formas, sea pintura, sea música, pero yo siento que el arte siempre es lo que marca la parada de un cambio social entre una época y la otra. Casi siempre es un catalizador de cambio. Y me parece también muy chévere la parte en la que Beth amanece con Bill, porque esto rompe completamente como la moralidad que se llevaba hasta ese momento y cuando pintan el mural. Entonces todos se escandalizan. La desnudez es otra, sí. O sea, los desnudos en el arte, como estás mencionándolo, también han sido, oh, por Dios, tápenle, y a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci les tocó taparles, porque la desnudez siempre ha generado controversia. Sí, y entonces
digamos que fugazmente intentan detener ese cambio, pero no son capaces porque ellos no se detienen hasta que no pintan el mural y pues son juzgados. Y pues yo también iba a mencionar como lo del empoderamiento femenino, pero creo que eso ya lo han nombrado mucho. Y pues creo que eso que tiene el papá y lo de la plancha, por ejemplo, siento que eso les hiere mucho desde el sistema patriarcal y es una gran confusión para ellos. Entonces, antes el papá veía lo que estaba pasando como un tema muy alejado de él, pero cuando ya le pasó a él es cuando él ya se lo toma más personal y es cuando le dice a Bot en la cárcel que la gente cambia y que él quiere que la gente descambie, que él no quiere que ese cambio se dé. Entonces, Y para servir de, digamos, de defensa del papá de la película, de ese personaje, y sobre todo para generar un poquito de esperanza en los cambios que se dan en torno, por ejemplo, a la familia, el rol de las mujeres en la sociedad, el rol de las mujeres en el lugar y en el trabajo. El personaje del papá, ustedes ven, al final hay un detalle muy, muy sutil, y es que pues la mamá se enamora ¿cómo es que se llama el señor de Bill? Pero al final dicen, bueno, ¿y ahora qué, cierto? ¿Ahora qué vamos a hacer con este mundo que ya se transformó y que ya es otro, que ya no es la serie de televisión Villa Feliz con el hogar? Y los tres están sentados en la misma banca. Y los tres se miran, o sea, ya no es que yo me quedo con el uno con el otro, sino que sutilmente la película también abre a esas diversidades de familia, a esas diversidades sexuales, a esas formas distintas de relacionarlos los unos con los otros, en tanto todos, digamos, transformamos nuestra forma de pensar. Entonces, ese cambio también es un guiño ahí muy sutil en esa última parte de la película. Bueno, son las 9:42. Entonces, creo que nos toca como parar aquí, Santiago, o sea, vamos a tener los que ya están levantados, las manos que ya están levantadas, y ya no tenemos más conversación para que podamos, pues, como culminar un poquito y que todos, pues, no salgan tan tarde y pues alcancen, pues, a estirarse un poquito antes de la siguiente clase. Entonces, Santiago, tú que estás llevando más o menos ahí el orden, pues ponles como número 1, 2, 3 cosas, y ya los que no participaron hoy no se afanen, no se estresen. Muchas gracias de nuevo por la participación de todos. Me gusta mucho que estén muy activos y espero que sigan así. De todas maneras, por eso también les dejé la tarea escrita para que ustedes pudieran tener ese espacio para poder comentar cuando a veces uno no puede comentar en la clase, y entonces vamos como cerrando un poquito los comentarios. Entonces, Santi, ¿me ayudas por favor? Y le ponemos como el número de los que están acá y ya acabamos con las participaciones. Vale, doctora, ya. Entonces, pues sacamos los que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, los que tenemos Entonces, acá. Y de pronto, pues, Santiago, perdóname, y pues también hay muchas cosas que ya se han dicho, ¿cierto? Entonces, pues pensemos, insisto, no importa si hoy no pudieron participar, para no repetir, digamos, sobre los mismos temas, entonces, pues, quedémonos como con los que quieran decir algo diferente, y paremos en las participaciones de hoy. dale, entonces no sé si Santiago Chamorro tenga un aporte diferente o... Sí, lo que quería hablar era lo que me había interesado mucho, como el tema de la sexualidad al principio, bueno, pues todo eso que ya lo hablaron, también como las razones sociales y políticas que tenían, como la discriminación, como esa represión social que tenían, pues, a las personas. Y quería hablar un poco como acerca del arte, que es como tal donde Bill comienza como a pintar todas sus ideas y como a liberar como ese pensamiento que él tiene, esa expresión, y quiere como plasmar algo que él siente desde adentro, pues, de sí mismo. Y es ahí donde comienza pues todo como que todo empieza como
a hacerse como problemático y donde comienza las personas a ver las cosas como de una manera pues como errónea. Entonces dice que como él se está expresando, entonces las personas piensan que pues eso está mal y que lo que piensa está mal, y entonces pues en la historia pues vemos que el arte ha sido como un tipo de como de expresión hacia algo que lo está reprimiendo. Pues podemos poner como por ejemplo pues el muro de Berlín, que bueno, pintaban grafitis, pintaban mensajes, y entonces hubo un momento donde todas esas personas se cansaron y pasaron esa barrera y la saltaron. Y lo mismo pasa acá, donde ellos pintan su graffiti pues en la comisaría y quieren como dar a expresarse, dar a conocer que pues todo lo que ellos están diciendo pues también vale, y pues es ahí donde empieza ese juicio y donde ya todo el mundo se da cuenta, donde pues que todo eso de esa discriminación y todo eso pues y de la evolución pues de esa sociedad tiene que ser así, y pues no hay otra manera, ¿no? Ujú. Entonces era como el aporte que tenía Sí, acá. gracias, Santiago. Como decíamos ahorita, el arte siempre ha sido catalizador de cambios y de transformaciones y de podernos poner en una idea que puede ser loca o una representación de la sociedad, una crítica. Y por eso, mis queridos estudiantes de medicina, a pesar de que se vuelvan médicos y doctores, no abandonen las artes, no las dejen a un lado, exploren sus habilidades haciendo cosas que les generen creatividad, porque eso se va a ver reflejado en su buen desempeño en lo que están haciendo ahorita, en ser buenos estudiantes, en ser buenos médicos, en ser buenos científicos. Entonces, no se les olvide que el arte nos permite transformarnos de aquí y para luego transformar lo siguiente en el mundo. Ahí me parece muy duro, perdón, me acordé, cuando les dicen, bueno, entonces solo pueden pintar en una gama de colores, y Bill, que es como esa figura honesta y como emocional, dice, bueno, pues yo intentaré entonces pintar como en una gama de colores, pero por favor no me quiten la opción de pintar, porque a través del arte he podido sentirme feliz. Entonces miren lo duro que es el sistema represivo y lo que la gente puede incluso intentar hacer para poder expresarse, así sea con 3 colorcitos, pero por favor no me quiten la posibilidad de expresar. Gracias, Santiago. Dani Muñoz. Sí, hola doctora. Hola. Pues a mí me llama pues mucho la atención la parte en que Bob se hace la pregunta de que ¿por qué estoy a blanco y negro? Sí. Entonces en la escena pues que él defiende a la madre y cambia de color, él se da cuenta pues que es porque él nunca había sido valiente y porque pues nunca había ido pues en contra de las reglas, ¿no? Sí. Entonces nos deja la enseñanza de la importancia de la valentía y en las personas pues ya que ayuda a superar pues con decisión y firmeza todo lo que tenemos delante, ¿no? Entonces también la valentía pues nos ayuda a hacerle frente a los miedos y a todo lo que la vida pues nos tiene preparado. Entonces eso fue Sí. lo que me llamó mucho la atención. Sí, Dani, muy bonita tu reflexión, muchas gracias. Creo que sí, el mensaje es ser valientes, pero ser valientes en todo sentido, es decir, ser valientes no solamente es ir y darle un puño al otro, ¿cierto? Porque me ofendió, porque tal cosa, sino que es que la valentía está en los pequeños detalles. Muchos de ustedes han tenido que ser valientes hoy en día para continuar estudiando en estas condiciones que ninguno de nosotros disfruta, por conseguir y por perseguir las cosas y los sueños y las cosas que quieren hacer. Entonces, esas valentías en los pequeños momentos son las que nos logran como transformar y hacer cambiar a un mundo de colores, para utilizarla en la misma símil de la película. Y por eso no, digamos que también uno dice, ay, pero yo soy me cobarde, y yo lloro y todo, pero a veces nos toca ser valientes en pequeñas cositas, en pequeñas decisiones, y esas pequeñas sutiles decisiones son las que generan grandes transformaciones. Gracias, Dani. Juli Calderón. Bueno, a mí algo que me pareció y me llamó mucho la atención porque se sigue viendo hoy en día es el hecho de cómo de pronto siguen todo lo que dice el alcalde y que se llega a un punto en que pueden hasta como idolatrarlo.
Entonces Sí. esto hoy en día se sigue viendo, no tanto por parte de los jóvenes, porque digamos que hemos aprendido a no ser como sumisos a lo que la sociedad diga y ya hoy en día no importa mucho el que dirán. Pero sí, por ejemplo, se puede ver todavía esto en el mundo político o adultos mayores que siguen como cierta ideología política, pero muy marcada en todo esto. Sí, Juli, la verdad es que yo quisiera pensar como tú, pero he visto juventudes, grupos de jóvenes, ay, es que no quiero decir, bueno, de ese político que tú tienes en mente, de esos, entonces uno dice, uno se asusta, ¿cierto? Uno dice, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Pero sí, en general, las figuras icónicas generan que las masas queramos como generar ese ícono, esa figura de adoración, y eso hace que sea mucho más fácil crear seguidores. Y mira que no pasa en el ámbito político, eso de los seguidores políticos, pues uno dice, sí, bueno, todas mis tías son uribistas y pues me tocó aceptarlo. Pero hay muchos otros jóvenes que están siguiendo ideales locos y gente, todos estos seguidores que tienen los influencers en internet, pues a veces están embelesados con esas figuras icónicas, siguiendo ideas vacías, ¿cierto? Entonces eso también es un cuestionamiento porque tal vez no es solo de jóvenes, ni solo de viejos, ni solo de generaciones, sino más bien de que nos sensibilicemos frente a lo que realmente estamos haciendo, que nos hagamos esos cuestionamientos filosóficos de por qué diablos sigo yo a este man aquí haciendo pendejadas en internet, para de ahí generar otras formas de otras líneas de conocimiento que nos permitan abrir esas ideas. Gracias, Juliana. Saro. Bueno, algo que me llamó a mí pues mucho la atención, como decía ahora mi compañero Dani, es la parte en donde todos empiezan pues como a cambiar de color, pero Jennifer y David no. Y a pesar de que son los que están tomando la iniciativa pues de hacer estas cosas diferentes en el lugar, ellos no cambian de color. Y es cuando Jennifer se pregunta como, bueno, ¿y yo qué? Y es que realmente todo lo que ella está haciendo no es algo diferente a lo que ella viene acostumbrada a hacer en su vida normal. Entonces, lo que me ponía a mí a pensar es que el cambio se da realmente como en las cosas de cada uno, no son cambios grupales, sino cuando ella realmente, por ejemplo, se pone a estudiar y a leer un libro juiciosa, es el cambio de ella y es cuando ella se vuelve de color. Lo mismo David cuando pues como que golpeó al muchacho cuando le estaba haciendo la encerrona a la mamá, que realmente pues hizo algo diferente a lo que viene acostumbrado. Entonces, sí, son como esos cambios que cada uno realiza. Y Exacto, entonces y empieza como empieza en uno, pero luego ese de uno transforma a los otros. Pero no es que en la masa vamos todos a hacer lo mismo, porque entonces es más de lo mismo, ¿cierto? Es una cosa muy propia, pero que a la vez genera un cambio como de grandes proporciones, tanto que hay quienes entonces generan también su propio cambio a partir del cambio del otro, pero es una cosa particular, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene sus propios saltos, sus propias transformaciones, sus propias ideas, sus propios catalizadores. Entonces es también la invitación a autorreconocerse, ¿cierto? Y a poder como pensar en qué necesito yo para dar el salto. Gracias, Ana. Juan Esteban. Juan Esteban, el gatito. Pues, yo considero que algo que me llamó mucho la atención de la película fue que, a pesar de que Villa Feliz fuera un pueblo completamente aislado e incluso ficticio, ellos seguían contando con sus propios valores morales. Sí. O sea, nos encontramos con una sociedad permeada por el machismo y por conductas que en la actualidad serían pues, completamente arcaicas y negativas y reprimibles, pero que para ellos era completamente normal porque era estudiar o vivir, y pues eso era lo que le seguían transmitiendo a las generaciones, hasta que llegaron David y Jennifer a implementar el autoconocimiento, el descubrimiento de los gustos, de las pasiones, con lo del arte y la sexualidad, y empezó a generarse un sentimiento progresista. Entonces esto nos
nos hace ver que el cambio, aunque trae consecuencias, porque no todo el mundo lo va a aceptar, siempre va a tener a la supervivencia y al progreso de las sociedades. Sí, Juan. Y sabes una cosa muy chévere ahí en esa parte, y es que, eh, ay, se me fue la paloma por un segundo. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, ay, se me olvidó. Bueno, es el Bueno, otro Sebastián, mientras tanto, esperen, ya Sebas. me acuerdo. Lo siento. Doctora, pues a mí me llamó la atención que Perdón, Juan Sebastián y Juan Esteban tienen 2 gaticos con corbata. Toca que uno de los sí, dos se serio, cambie. Cambie, porque Juan Esteban y Juan Sebastián, yo quedo más perdida. Bueno, ya, perdón. pero es que solo Sebastián, bro, Perdón, Sebastián. Sí, allá, Sebastián, no me allá jodes. se ubica. A mí me llamó la atención pues como la falta de tolerancia y respeto de las personas pues que decían ser de bien y que tenían como esa mentalidad conservadora, que estaban reacias al cambio, pues que se estaba produciendo dentro de su sociedad. Esas mismas personas que decían ser de bien pues generaban el vandalismo y el acoso, pues que vemos en la hamburguesería cuando la destruyen. Sí. Pues eso me parece irónico porque era las reacciones negativas al ellos negarse a aceptar lo diferente, que no medían sus acciones, llegaban hasta la violencia y ya. Ujú, sí, y en general eso pasa, ¿no? Pues somos tan contradictorios que nos decimos amantes de la paz, pero matamos a los que están en contra de la paz, entonces como que pues no, a veces en el seguimiento de ese ideal, como por este camino y de ahí no me salgo, pues entonces no, como que se me olvida, incluso por lo mismo que supuestamente estoy pregonando o estoy luchando. Ya me acordé de lo que iba a decir con respecto a lo que dijo Juan Esteban, y es que hoy en día tenemos una ventaja, digamos, como sociedad, que nos la muestra en la película, porque como veíamos el entorno de Pleasantville y decíamos al principio, es cerrado, no hay nada externo. Nosotros, ustedes más jóvenes, nativos del Internet, eh, tienen la posibilidad de tener una sociedad mucho más abierta, porque pueden recibir de toda clase de interacciones con personas de culturas completamente contrarias, opuestas, diferentes a las propias. Tienen la posibilidad de conectarse con cosas que son impensables para un mundo cerrado, ¿cierto? Entonces, para ustedes las transformaciones son diferentes, y a veces ya tanto, entonces ya van a una velocidad mucho mayor, pero eso también tiene una desventaja. La ventaja es que son más abiertos, tienen más posibilidades y son más, están más dispuestos a cambiar, pero cuando las transformaciones son tan rápidas no les deja tiempo para pensar sobre, ¿cierto? Y el pensar sobre estas diferentes transformaciones nos ayuda a que esos saltos no sean, entonces yo me pongo a brincar de aquí para acá, de una idea aquí, de otra idea acá, y entonces también eso genera dispersión y genera, digamos, que no se concentre un poco la energía en esas ideas o en esas cosas que queremos hacer. Entonces también muy abierto lo hace intangible, muy cerrado lo hace inamovible. Entonces hay que jugar un poco con el cerrar y con el abrir con respecto a todos esos muchos estímulos que recibimos externos, a muchas ideas y formas distintas de vida, para poder hacer una membrana mucho más permeable, no completamente cerrada, pero permeable a ciertas cosas y impermeable a muchas otras que tal vez no me sirven y que puedo obviar, ¿cierto? Entonces ese también es digamos, lo que quería decir con respecto a ese mundo en el que viven ustedes, lleno de nuevas ideas y de nuevas cosas que no necesariamente sirven y que a veces es incluso basura que se me mete aquí en mi mundo. Entonces es mejor también aprender a que mi membrana sea selectiva y que esa selección de lo que dejo entrar y lo que dejo salir me, me haga una homeostasis, digamos, más homeostática. Listo, ¿y quién queda de último? Juanfe quería dar un aporte. Juanfe, que ya quería tripitis.
Sí, pues son las 10, yo no sé, ya ustedes dirán, pues Pues cortico, dale, faltan 2 minuticos. cortico. Ujú, ujú, el color, ujú, ujú, exacto. Mm, exacto, y digamos que todos estamos buscando que el mundo cambie. Yo quiero que se transforme este sistema capitalista, desgraciado, no sé qué, o este sistema machista del mundo. Y de pronto pues no estoy viendo que el cambio es aquí conmigo, ¿cierto? Y que de aquí va para afuera, ¿cierto? Empieza por mí y eso va generando transformaciones hacia afuera y no es de afuera para adentro, ¿cierto? Pero lo de afuera me sirve para cuestionar lo de adentro, ¿cierto? Porque si no tengo interacción con lo de afuera, pues también vivo en Villa Feliz, ¿no? En esa misma, digamos, mono, de lo mismo con lo mismo. Entonces eso es como por eso hablaba como un poquito de las membranas, ¿no? No es cerrar completamente la membrana para que nada entre, pero tampoco abrirla para que todo entre, sino que es una cosa de que lo que afuera me ayuda a construirme, pero a partir de lo que construyo acá, pues transformo lo de afuera, ¿no? Es un poquito como esa parte. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, a todos y todas por la participación. Me alegra mucho que hayan encontrado cosas interesantes en la película, que les haya llamado la atención, que les haya producido emociones diferentes o que al menos los haya hecho reír un ratico. Esa era la intencionalidad, esa es la intención de un cineforo. Ver películas es divertidísimo, a mí me encanta ver cine, ver series, ver tele, todo eso es muy divertido, pero cuando yo le doy un sentido además adicional a ese ejercicio, es, digamos que explota otra faceta muy interesante de lo que se puede hacer con los medios audiovisuales. Entonces, esto lo vamos a explorar mucho durante este semestre y durante todas las bioéticas que van a ver conmigo más adelante. Vamos a ver muchas películas en mis clases y vamos a ver muchas películas dándoles un sentido como el que hemos hecho o como lo que hemos intentado hacer hoy. Para la próxima clase ya vamos a concentrarnos, a enfocarnos en los conceptos que están en el texto que les envié. Entonces, va a ser un poquito más teórica y vamos a tratar, digamos, de ya aclarar esos conceptos, pero vamos a seguir conversando sobre la película y sobre muchas otras cosas muchas otras ideas que nos van a ir surgiendo. Muchísimas gracias y pues los dejo porque son las 10 y creo que tienen clase. Dale, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Dime, Juliana, ¿quieres hacer una pregunta? Es que no te Sí, escucho bien. señora. Lo que pasa es que en la tarea que estaba en la plataforma aparecía una fecha de entrega y usted en el chat nos colocó otra fecha de entrega. O sea, lo siento. entonces yo quería preguntarle si pasa algo, si uno se pasó unos en subirla porque todavía se permitía.
Pues la idea era subirla antes de hoy, porque pues hoy hicimos la tarea todos, ¿no? Y Sí, dijimos, aparecía hasta las 10:55. Si por ejemplo la subimos a las 10:58. no hay afán, todo es que haya sido antes de hoy. Si la, Bueno, muchas gracias. si la subieron a las 2 de la mañana, los perdono. Trasnocharon por mí, gracias. No hay problema. Bueno, que estén muy bien entonces y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a Gracias, ustedes. doctora. Buen día. A ustedes muchas gracias. Que disfruten el fin de semana. Que descansen.